Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El caso Apagón acaba de escalar a uno de sus momentos más críticos. Como escuchábamos, el juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra el exministro de Energía Antonio González dentro de la investigación por presunto peculado en los contratos firmados con Progen durante la crisis eléctrica. La Fiscalía sostiene que hubo pagos millonarios pese a incumplimientos y proyectos que nunca operaron, mientras que la defensa de González denuncia una medida desproporcionada y advierte que se está criminalizando decisiones tomadas en medio de una emergencia nacional. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Gustavo Pareja, él es abogado del exministro de Energía Antonio González. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Doctor, ya se dictó, pues como vemos, la prisión preventiva en contra de su defendido, Antonio González, exministro de Energía. ¿Qué argumento cree usted que terminó pesando más en la decisión del juez y por qué considera que esa medida es injustificada? Bueno, a ver, vamos a decirlo de una manera realista, material. Lo que más pesó es que el señor Goncalves, de los imputados, es la persona que tenía el rango más alto en cuanto a dignidad de Estado. Uh-huh. Por lo tanto, es aquel que genera la posición de ancla para que haya un arrastre al fuero de Corte Nacional. Ese es en el análisis realista. Ahora, en el análisis de los argumentos, según lo vertido por el fiscal, a lo que se acoge el juez, ¿no?, para dar paso a la formulación de cargos, es que durante la etapa ministerial del señor Goncalves se firma el contrato y se hace el primer pago, o el pago digamos, del primer hito contractual. Pero ojo, que el pago lo hace SELEC desde su cuenta del Banco Central con los procedimientos autónomos de SELEC. Y la fase precontractual se hizo mucho tiempo antes de que el señor Goncalves sea ministro, así como la comisión de calificación, incluso las inspecciones que se dieron, en la que estuvo Celso Sánchez y los demás técnicos. Entonces, causa la extrañeza de que a pesar de que ya estaba todo en marcha, la fase precontractual, y SELEC actúa con autonomía, tenga que de todas maneras, por no haber hecho una vigilancia en teoría diligente, el exministro Goncalves tenga que verse enrolado en esto de aquí. Pero eso es lo que se ha dado. Pero ¿cuál es específicamente el argumento de ustedes para decir él no tuvo nada que ver? Porque el ministro tiene ciertas obligaciones, así sea una emergencia, para ver que las cosas funcionen de buena manera. Para eso está, ¿no? Claro, pero el ministro tiene obligaciones de índole política y de política estratégica del Estado. Los ministerios no se encargan de la ejecución de las empresas públicas, ni de la administración cotidiana o manual de las empresas públicas. Ellos lo que hacen es política pública, es decir, política de Estado en su ramo, que son pautas estratégicas. Por lo tanto, digamos que tiene que darse en el sector energético una declaración ministerial de emergencia. Se da en ese rango o esa declaración de emergencia y luego va descendiendo a través de SENASA y a las empresas públicas. Y son las empresas públicas las que tienen que hacer sus declaraciones internas y practicar ellos la contratación directa, pagando directamente. No es que un ministro dice, vaya usted, como hay emergencia, usted contrate con fulano y el otro. No. Las empresas públicas tienen unos procedimientos autónomos internos que están reglados por ley, como la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya, y entonces... Que estaba vigente en esa época del 2024, que es el artículo 75, así como también en la ley de empresas públicas. Y entonces, 24. Doctor, ¿de qué acto concreto se le está acusando al exministro González? A ver, esa es la pregunta que también nos hemos hecho nosotros. ¿Cuál es el acto concreto en el que él participa? Como el fiscal no lo pudo explicar con prolijidad, lo que sostiene es que el ministro González debió haber estado al tanto de lo que ocurría. Al no haberlo estado, comete un déficit, por lo tanto él responde por no vigilar adecuadamente.
sin demostrar que él tenía la posición legal obligatoria de ejercer el control ejecutivo y administrativo de la empresa que hacía la contratación, que evidentemente en ley no existe esa posición de garante que tiene que ocupar el ministro. Por eso es la pregunta suya se responde realmente con otra pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el fiscal? ¿Cómo el fiscal lo vincula con la operatividad ejecutiva de la empresa Select, que tiene esa autonomía administrativa? Entonces el fiscal resuelve, no, es porque se debió haber enterado, debió haber adivinado y debió haber hecho vigilancia, incluso aunque no esté legalmente obligado a vigilar esas actividades de tipo ejecutivo empresariales. ¿Siente usted que aquí se intentó vincularlo más por el cargo político que por pruebas directas entonces? No me queda la menor duda, no me queda la menor duda. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que hacer la relación circunstanciada de la persona con los hechos, no se pudo indicar ningún tipo de conducta del exministro Goncalves con un presunto peculado, sino lo que dice el fiscal es que simplemente no tuvo el estándar de vigilancia debida y que se debió haber enterado. ¿Cómo? No sabemos. ¿Y a qué, bajo qué parámetros o pautas tiene que haber esa diligencia de vigilancia debida sin ni siquiera nombrar la norma expresa que indica que aquel que tiene que vigilar e incluso declarar todo el procedimiento de contratación de emergencia es el gerente de la empresa pública y nadie más? Justamente esa es la pregunta. ¿Quién debía controlar realmente que esos equipos sí cumplieran las especificaciones técnicas para poder operar? ¿Quién específicamente? Con nombre y apellido. ¿Quién debería ser? El gerente general de Select. En ese momento, el gerente general era el señor Calero. Y los empleados de la administración de Select, que eran los que estaban en la comisión de calificación, los inspectores, etc. Ahora bien, en honor a la verdad, los inspectores presentaron sus debidas quejas motivadas, ¿no? Cuando fueron a hacer el viaje a los Estados Unidos, de que los equipos no reunían las características. Y oh sorpresa, usted sabe perfectamente que ahí estaba el grupo del señor Celso Sánchez, etc. A pesar de haber ellos indicado que había irregularidades, se les está formulando cargos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo podrían ellos ser parte de un peculado? Al menos ese grupo de funcionarios se han presentado una queja y han presentado las observaciones y las alertas. Este proceso de adquisición de estos generadores se dio completamente antes y después también de la administración del señor González, ¿verdad? Correcto, o sea, inició antes y finalizó después. O sea, él estuvo 3 meses en la mitad, digamos. Así es, él estuvo los primeros días de julio hasta octubre, estuvo en la mitad y la fase, los contratos tienen una fase precontractual, ¿no? Que está también reglada y que la hace Select a través de su gerencia y los empleados dependientes de la gerencia. Eso se dio entre los meses de mayo y junio. Por eso las inspecciones que se hicieron en Texas se hicieron en el mes de junio, cuando el señor Goncalves no era ministro. Y los equipos comienzan a recibirse cuando él también ya no era ministro. Es decir, otro ministro. Evidentemente, él no negoció. El posterior tampoco tendrían nada que ver. ¿Él no negoció él negoció en algún momento con la empresa Progen? A ver, desde un punto de vista real, de la realidad física, no, jamás. Pero aparte, legalmente no está habilitado para hacerlo. Un ministro no puede negociar. No tiene la habilitación legal, solamente lo puede hacer la empresa pública a través de su gerencia. Cuando él llegó al ministerio, ¿ya se había seleccionado a esta empresa Progen o no? Por supuesto, ya había sido aprobada la oferta. Es más, ya se habían hecho la comisión técnica de la calificación y ya se había hecho el viaje para hacer las inspecciones de las máquinas, que fue en junio. El video que apareció de Celso Sánchez es de mediados de junio del año 24. Y si el argumento del juez en julio. Y si el argumento del juez, doctor, según usted me explica en esta audiencia, es que Goncalves tenía que estar al tanto y tenía que revisar lo que se estaba haciendo, ¿qué pasa con esa misma revisión antes de que esté González y después de que esté González? ¿Cuáles son los responsables de esa misma acusación que le hacen a González? Claro, esa es una incógnita, ¿no? De repente, en la situación de Goncalves, cuando él estaba ahí, él tiene la posición de obligatoriedad jurídica de vigilancia, es decir, la posición de garante, lo cual es falso porque legalmente no la tiene él, la tiene otro funcionario, que es el gerente de Select. Pero supuestamente en ese caso lo tenía que tener. Pero por alguna razón esotérica o algún tipo de conjuro extraño que no podemos entender, aquellos que estuvieron en el mismo cargo antes, cuando ya había fase precontractual e incluso inspecciones, y aquellos que estuvieron en el cargo posteriormente no estarían enrolados. Ahora, la razón por la cual el ministro anterior y la ministra posterior no están enrolados es por la misma naturaleza del cargo
Es decir, como ministros, ellos tampoco tenían que realizar esa vigilancia. Eso se encarga simplemente el gerente de la empresa pública contratante. Es decir, pero si seguimos esa línea de análisis, si seguimos de esa línea conceptual, entonces tampoco González podría estar, ¿no? Entiendo yo. Exactamente, no debería estar ninguno. O deberían estar los tres. No debería estar ninguno de los tres. O sea, si vamos a hacer una interpretación... No, pero si es que es lo que dice el juez, si el juez está diciendo el señor González debió revisar qué estaba pasando, entonces todos debieron revisar qué estaba pasando. Todos los ministros que estuvieron durante la negociación o el proceso de la negociación con Progen y la entrega y todo. O sea, si vamos por el argumento del juez... Claro, a ver, para responderle eso. Con dos dedos de frente. Sí. Bajo la interpretación equivocada del juez deberían de estar todos los ministros. Eso es lo que usted quiere decir, claro. Bajo la interpretación equivocada y contra norma expresa deberían de estar todos los ministros. ¿Y por qué cree que solo González? Evidentemente 2 de ellos no están y es correcto que no estén, pero el que sí está tampoco tiene que estarlo. Porque necesita el fiscal un ancla para poder llegar a Corte Nacional por la relevancia del caso y por la importancia, esa es la verdad. Y seguramente era el que menos conexiones tenía, él ya no estaba en el cargo, etcétera. Era tal vez la pieza más sencilla de atacar procesalmente. Y esa es la realidad, a menos a mi criterio. Lo que han insistido tanto González como su defensa es el pedido de que el FBI y organismos estadounidenses rastreen los pagos hechos a Progen. ¿Por qué cree la defensa que esa línea internacional podría cambiar completamente la lectura del caso? Porque presumimos, porque nosotros, usted sabe, que fuimos los primeros en solicitar esa asistencia penal internacional, presumimos que ahí podría evidenciarse una línea de circulación de dinero en el cual deberían estar los verdaderos responsables, porque si se parte de la premisa de que hay peculado y que por lo tanto hay algún tipo de abuso, malversación, distracción, etcétera, de fondos públicos o bienes públicos, que sería presumiblemente ese dinero, tendríamos que saber a quién le llega el dinero y a quiénes, y cuál fue, digamos, todo el tracto, ¿no? Finalmente hasta dónde se ubica. Y no entiendo cómo la Fiscalía, con una falta de diligencia, una falta de prolijidad que realmente sorprende y no debería ocurrir, pero que lo que tiene que darse en este caso es la verdad y que los responsables sean debidamente sancionados, debió en primer acto haber solicitado eso. Eso es una prueba instrumental, esencial. Y otra cosa que se le pasa por alto al fiscal y es penoso, esto no debe ser así, que la compañía Progen ni siquiera ha sido legalmente notificada, sino que han dado como una especie de notificación legal. En primer lugar, que una señora Carla Saúd era representante legal, que no reúne las condiciones legales de representante legal, ni siquiera tiene un poder aquí en Cancillería o en algún momento lo tuvo, nada, en lo más mínimo. Pero asimismo acepta el señor juez, bajo el pedido del fiscal, de que la notificación hecha a un correo electrónico de esa compañía Progen se considera notificación legal. Y no solamente eso, le comento que en audiencia, la del día miércoles, ya en la noche, el defensor público de Progen dijo de manera muy concreta que no tenía ningún tipo de comunicación con su defendido técnico, que es el señor Williamson, que es el representante legal de Progen. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que no está representada y no está debidamente defendida, es decir, no tiene el derecho a la defensa debidamente satisfecho esa compañía, que para mí es esencial, porque esa es la compañía, si es que hay perjuicio del Estado, que está totalmente vinculada con el perjuicio del Estado. Eso quiere decir que podrían simplemente... El mismo defensor dice que no hay comunicación. Perdóneme. Eso quiere decir entonces que podrían simplemente quedar como que nada pasó los que están vinculados en Progen, los de la empresa que fue parte de esta estafa millonaria al país. Correcto. Podrían quedar simplemente sin ser tocados por la justicia ecuatoriana. Sí, es algo sorprendente. Es decir, el peculado, ¿no?, por donde transita el dinero, que es técnicamente Progen, quedaría fuera del proceso. Es algo impactante. Y lo que evidencia es la falta de prolijidad, y es una pena. Eso es algo que tiene que ser corregido en esta fase de instrucción, totalmente. El exministro... Porque ahí nunca vamos a encontrar la realidad, ¿no?, de lo ocurrido. Sé que se tiene que retirar porque la audiencia continúa y sí, tiene que ir, pero nada más saber dónde está el ministro González. ¿Va a entregarse para cumplir con la prisión preventiva? A ver, el ministro Goncalves tiene que defenderse en libertad, que es lo correcto. Ahora nosotros los abogados ¿van a podemos apelar? hacer una revelación porque tenemos
nosotros tenemos una obligación de sigilo profesional con nuestros clientes, y es parte de la estrategia de defensa no revelar cosas más allá de ciertos parámetros técnicos, y en eso sí le ruego me disculpe, pero usted tiene que entender cuál es mi responsabilidad, ¿no? Entiendo, doctor, le agradezco muchísimo. Encantado, para servirle, y muy amable de su parte. Una buena tarde. Nos acompañó Gustavo Pareja, abogado del exministro de Energía, quien acaba de ser dictada su prisión preventiva en el caso Apagón, Antonio Goncalves. Notimundo a la carta.